Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar con la participación de Rosario Marroquí. Él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Nos va a hablar del informe que hicieron, que se llama Transición, sobre la evaluación del sexenio de Felipe Calderón. Buenas tardes. Primero, pues, me da gusto, aunque esto no es estrictamente sobre el noreste, pero esperamos pues que parte de lo que se aborda aquí pueda ayudar a contextualizar, como a saber en dónde estamos, pues, y cómo ubicar dentro de eso como la dinámica más específica del noreste. En primer lugar, hay una cosa con la que quiero comenzar, que es señalar que en los últimos 4 meses, en los del gobierno de priista, en el Ejecutivo Federal, la violencia en los medios parece haber desaparecido. Ha habido en los medios menos difusión de actos violentos y ya no me dio tiempo de revisarlo, pero ayer fue publicada una investigación sobre los porcentajes en los que había disminuido la aparición de la violencia en los medios. Sin embargo, eso contrasta también con el informe que dio el secretario de Gobernación en relación con la violencia. Y lo que señalaba en relación con esto es que en estos meses había una tendencia sostenida en cuanto a la violencia en el país. Es decir, que las cosas siguen igual. Pues. Y luego el presidente, también ante críticas pues a eso, señaló que era demasiado pronto para esperar resultados y que se le necesitaba un año para que esto cambiara. Bueno, eso, digamos, por un lado es lo que ha pasado. Y además, bueno, a eso, digamos que es como cierta tendencia a decir que las cosas han cambiado, que no ha cambiado nada en realidad. Por otro lado, se ve un poco perturbado, diría yo, porque en estos días se realizan en diversos lugares del país eventos que están orientados a simular la participación de la sociedad en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Un evento con el que se pretende señalar que se ha dado pues voz a la ciudadanía para que influya en este programa y posteriormente en la elaboración, en este plan, y posteriormente en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos. Lo que vemos aquí es prácticamente una repetición de lo que tenemos en este informe, es una repetición de la simulación, una repetición de hechos que ya tuvimos hace 12 años y que bueno, se fueron repitiendo a lo largo de estos años en los que se hablaba por un lado desde el gobierno de un impulso cada vez más fuerte a los derechos humanos e incluso pues de algunos avances en materia legislativa, por ejemplo. O sea, sí, no podemos negar, yo creo, que por lo menos en el ámbito legislativo el gobierno mexicano podría señalar al exterior, a quienes pueden creerle, que ha tenido avances, pues, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los cambios en la Constitución que nos permiten ahora tener un nuevo sistema de justicia que tendría que estar funcionando en 2016, o en 2011 la promulgación de la reforma que, bueno, entre otras, modifica de una manera bastante fuerte el artículo 1 para que los derechos humanos sean realmente protegidos en el país. Es decir, no podemos negar que sí se dieron estos avances legislativos, por un lado, o en 2011 también la aprobación de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas también, o esto otro que se ha señalado como un avance también, que es, aunque no es, digamos, aunque hubo una oposición muy clara de Felipe Calderón a la Ley General de Víctimas, el gobierno nuevo señala eso como un logro, pues, ¿no? Es decir, no podemos negar que hay como diversos avances, pero estos se ubican como en campos muy específicos en los que habría que tener pues como una mirada atenta, porque por un lado, mientras se ofrecen estas cuestiones que intentan remediar o solucionar o proteger ciertos derechos, por otro lado no podemos dejar o perder de vista que la estructura en la que vivimos hoy en México favorece, por otra parte, la violación de numerosos derechos humanos. Es decir, habría que establecer, por un lado, un vínculo bastante estrecho entre toda esta política de seguridad que ha dado como origen pues una mayor violencia
y un número de víctimas que es realmente bastante clamoroso. Aparte de eso, habría que tener en cuenta que esta violencia no se desata solo en México, que esta violencia tiene responsables muy claros y que esta violencia también está vinculada a cuestiones pues, o a decisiones que se dan en otros ámbitos de gobierno. Es decir, en qué medida la preocupación que hoy existe no solo en México, sino en el mundo, por ejemplo, por tener más energía, por tener acceso a otras fuentes que puedan seguir moviendo la economía, hasta qué punto eso origina también una preocupación exagerada por la seguridad y políticas de seguridad que están marcadas también por el control de numerosos territorios y políticas de seguridad que están orientadas también a tener el control sobre lo que hoy diversos gobiernos consideran que es algo que no, a lo que es algo que deben proteger y que deben proteger incluso de manera pues militarizada, ¿no? Entonces toda esta política de seguridad que podríamos decir que es como aislada, no es algo aislado, es algo que depende también de una estructura orientada a garantizar los bienes que los estados consideran estratégicos para sí mismos, pues, ¿no? Y eso también ha afectado, digamos, si por otro lado tenemos como estas disposiciones normativas en el país que pudieran garantizar los derechos humanos, otros aspectos, por ejemplo, relacionados con la política económica y con el modo hoy de producir riqueza en México, también conduce a violaciones de derechos humanos. Por poner un ejemplo, la industria extractiva hoy en el país, no solo en México, sino otros países también están viendo que la extracción de recursos del subsuelo es una fuente que puede potenciar las riquezas, ¿no? Y colocar a los países en una situación ventajosa. Eso ha llevado en muchos lugares en México ha llevado a concesionar una gran parte del país, lo que no significa que ya se esté explotando eso, pero sí a dejar concesiones, por lo menos el 26% de las concesiones del país como concesión para quien pueda comprarlas, que además no son muy caras, son más o menos de 100, 120 pesos las concesiones. Pero bueno, eso implica después un negocio bastante fuerte para quienes las poseen, porque implica la operación de industrias generalmente transnacionales que encuentran en la explotación de estos recursos también una oportunidad pues para aumentar sus riquezas. Bueno, en fin, todos estos hechos pues que parecerían desconectados tienen cierta lógica, pues, ¿no? La lógica de esta ganancia, de esta productividad, que por otro lado lleva a defender todo eso, pues, ¿no? En un mundo donde los bienes son escasos, quienes realmente van haciendo todas estas acciones para acaparar estos bienes, se ven forzados también a defenderlos y a defenderlos mediante políticas de seguridad que implican el abandono de numerosas poblaciones e implican también en ocasiones muy claramente el desplazamiento, implican también en ocasiones pues otras dinámicas de conflicto también ocasionadas pues para poder disminuir cualquier forma de resistencia, cualquier forma de organización. Bueno, en fin, que varias de estas cosas que hoy estamos padeciendo en el país y que son violaciones a derechos humanos constituyen pues toda una serie de agravios que a veces parecieran olvidársenos también de manera pues muy rápida. Algunas de estas cosas son relatadas en este informe que está aquí, no todas, pues no, son tantas las cosas que hay en este país y bueno, algunas de esas están ahí. Y a pesar pues del silencio que les decía, que a veces los medios han caído en la misma estrategia gubernamental de hacer silencio sobre lo que está pasando en México, en primer lugar lo que quiero aquí, viéndolos a todos ustedes, es reconocer pues que hay por lo menos una decisión de un sector de la sociedad de hacerse pues cargo de esta realidad en la que estamos, de no estar ciegos ante esta realidad en la que hoy estamos viviendo, y que además al hacernos pues cargo de esta realidad en la que estamos viviendo, creo que ya el hecho de estar aquí es una especie de toma de postura pues ante esta misma realidad. El hecho de estar aquí es una forma de dejarnos interpelar por esa realidad y de no dejar que queden en el olvido pues los numerosos agravios que han sucedido a lo largo de estos años en diversos lugares. Aunque a veces pues parece que no tenemos mucha memoria, pero bueno, este informe intenta hacer eso también, un documento pues que ayude a conservar la memoria de todos los agravios que tenemos hoy en México, para que no
para que no repitamos pues situaciones que a veces pueden llevarnos a perpetuar estas mismas violaciones. Y ante esto también creo que vale la pena que tengamos en cuenta, aunque a veces pues agobiados por todo lo que vemos pareciera que no hay salida, o pareciera que las únicas posibilidades para quienes estamos viviendo en el país son acciones espectaculares de personas maravillosas o extraordinarias. En realidad, parte de lo que está aquí relatado quiere también hacernos caer en la cuenta de que si hoy realmente han sucedido cosas en el país y se han logrado modificaciones, y si hoy también se ha podido, digamos, hacer frente pues a todos estos abusos y a toda la arbitrariedad que hay, no es por la acción de personas extraordinarias, sino es por la acción de toda la sociedad, o si no de toda la sociedad, pues por la acción por lo menos de sectores sociales que han decidido tomar pues en sus propias manos este deseo de hacer justicia, y este deseo pues de exigir a quienes cometen estos abusos desde el poder que cesen, y de exigirles también que cumplan las funciones que inicialmente quedaron depositadas en ellos para garantizar pues la seguridad de todas las personas, la seguridad y también el que podamos vivir libres, pues como dice la Declaración Universal, libres de la miseria también. Es decir, todas estas responsabilidades, si hoy en ocasiones se cumplen, o si hoy en ocasiones este clamor llega a ser pues más fuerte que la voz violenta que escuchamos todos los días, no se debe pues como a una concesión ni de quienes gobiernan, ni se debe tampoco a acciones espectaculares de unas cuantas personas, sino que es una acción pues de toda la sociedad de todos estos sectores pues que han querido que sus luchas y que todos los agravios que han experimentado no se queden en el olvido. Y nada más por citar algunos de estos intentos, señalo aquí por ejemplo a quienes han optado por no perder la memoria de sus familiares o amigos muertos que fueron desaparecidos o torturados desde finales de los años 70 o 60 hasta nuestros días, o también la lucha pues de quienes han obligado al ejército a rendir cuentas ante la justicia civil, aunque todavía es una lucha que falta todavía concretarse con cambios legislativos, o también algunas de estas cosas que han impulsado cambios y una exigencia fuerte ante el gobierno es la resistencia de quienes cuidan su territorio frente a la voracidad empresarial y gubernamental, que todo quiere convertirlo en dinero, y es también pues la misma dignidad de los pueblos originarios frente a toda imposición de tipo colonial, porque hoy parece repetirse esa imposición colonialista por todos lados, aunque es una etapa que se supone ya superada. La verdad es que queda todavía mucho de esta visión colonial en la relación frente a los pueblos indígenas, pues, ¿no? Entonces varias de estas luchas pues están aquí relatadas, y de eso quiere ser testimonio este documento del Centro PRO, pero sobre todo pues quiero ya para terminar señalar pues eso que ya dije, ¿no? Que si hoy tenemos avances en materia de derechos humanos es precisamente por toda esta acción que se ha hecho desde diversos sectores de la sociedad, y que ojalá pues podamos seguirnos acompañando en ese proceso, ojalá que podamos seguir pues manteniendo juntas nuestras exigencias, ojalá que podamos seguir pues impulsando espacios en los que podamos, aunque a lo mejor no estemos siempre de acuerdo, pero espacios en los que podamos pues acompañarnos para seguir resistiendo y para seguir construyendo pues situaciones que nos permitan vivir bien, pues, ¿no? Vivir con dignidad. Y a continuación vamos a seguir con una de las problemáticas que va a abarcar este foro, que es la desaparición forzada. Va a estar a cargo de Blanca Martínez, que es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y Irma Leticia Hidalgo, que es miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y en México. Buenas tardes, yo soy Blanca Martínez del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que tenemos nuestra sede en Saltillo, y desde el 2009 venimos acompañando el proceso de organización de las familias con desaparecidos en el estado de Coahuila, que son las que dieron origen a lo que conocemos hoy como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y ahora en México, ¿no? Y con una expresión también ya más local acá también con nuestras compañeras en Nuevo León. Desgraciadamente estas son organizaciones que no deberían de existir.
¿no? El pueblo tendríamos que estar organizándonos para vivir plenamente los derechos y no pues para defendernos del agravio que posibilita el estado en el que vivimos actualmente, ¿no? La seria crisis de las instituciones en el Estado mexicano se expresa claramente en los alarmantes niveles de deterioro de los derechos y fundamentalmente del deterioro del derecho a la integridad, a la seguridad personal, a la libertad y a la vida. Desgraciadamente, bueno, a mí me pidieron que hablara un poco de la situación del noreste. Yo creo que quienes estamos aquí no tenemos quizás mucho que platicarnos, ¿no? O sea, estamos viviendo una situación de terror que jamás habíamos vivido, por lo menos las generaciones actuales. Yo creo que desde el tiempo de la revolución y aún incluso pasando por la guerra sucia en los años de los 70s, nunca habíamos vivido una situación de violencia generalizada, donde los mecanismos privilegiados de terror que utilizan los poderes fácticos o los poderes formales, como la desaparición forzada, se hubiera utilizado de manera tan sistemática y tan masiva. La desaparición forzada es de los crímenes que atentan a toda la humanidad más graves y más dolorosos, reconocido por Naciones Unidas y diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Y es una violación que afecta obviamente a la persona que es privada arbitrariamente de su libertad y que está en calidad de desaparecida, a la familia, que la hace vivir en una situación de tortura permanente, y a la sociedad toda. Como nunca habíamos tenido una historia en nuestro país como la que estamos viviendo actualmente, y de manera particular el noreste, yo creo que no estamos en momentos para decir qué parte de nuestro país se está desangrando más, pero es necesario focalizar lo característico de cada región para ver qué nos toca enfrentar y abordar desde lo particular de nuestros contextos. Es alarmante el que no podamos tener datos precisos de cuánta gente está desaparecida. CADAC de aquí de Nuevo León habla de un registro de cerca de 1,000 personas, de una pequeña organización de la sociedad civil que a partir de casos logra documentar este aproximado. El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo tenemos registrados 290 casos de desapariciones en Coahuila, en 127 eventos. Y tenemos otro registro de cerca de 80 personas desaparecidas en, creo que son 21 eventos, de personas de otros estados que han acudido a nosotros. Entre ellas hay varias personas que han desaparecido en Tamaulipas. Y quiero referirme de manera particular de Tamaulipas, Zacatecas y Durango. En Nuevo León y en Coahuila, por lo menos tenemos una expresión, no por lo menos, una valiosa expresión de familias organizadas que han logrado sentar al Estado para exigir que busquen y encuentren a los desaparecidos. Sin embargo, Tamaulipas es tierra de nadie, no tenemos con quién hablar, ¿no? Tenemos familias que son originarias de Sinaloa, de Oaxaca, de Michoacán, de los estados del centro, que sus familiares migraban hacia Estados Unidos y que desaparecieron en Tamaulipas, ¿no? Y en Tamaulipas no hay institución, ¿no? Las familias no saben en qué mesa quedó, de trámite quedó su averiguación, si hay una averiguación, si alguien los busca, si no los buscan. Es territorio de no institución. Y lo mismo podemos hablar de Durango y de Oaxaca, de Zacatecas, por los casos que conocemos. Y por lo menos nosotros desde Saltillo, las familias que nos piden algún tipo de intervención en estos estados, pues no tenemos ni un referente de organización civil, que ya es algo, porque por lo menos algo hacemos, pero nada de institucionalidad. Entonces estamos hablando de que el noreste está expresando una grave fractura de la institucionalidad del Estado.
donde los poderes fácticos, liderados, empoderados desde diferentes empresas del crimen organizado, son quienes están detentando el poder real y quienes están imponiendo un protoestado sustentado en el terror. Y un mecanismo fundamental del terror es la desaparición. Como coincidimos con nuestros colegas del PRO, la situación que estamos viviendo y que ellos expresan en este informe que hoy presentamos, no podemos decir que de repente apareció la delincuencia organizada y de repente así como por la nada todo estaba tan bien y de repente todo se deterioró, ¿no? Para nosotros es desaparición forzada todas las desapariciones que estamos viendo ahorita. Hay una definición clásica en la que se habla de que solo son desapariciones forzadas aquellas donde hay participación directa de agentes del Estado, es decir, de un policía, de un militar, de un ministerio público, de un policía municipal. La definición de la Convención Internacional para Prevenir la Desaparición Forzada, que es la que creemos tiene un marco de protección más amplio, es muy clara en precisar que se entenderá como desaparición forzada involuntaria toda aquella desaparición, sea secuestro, sea trata, sea como la naturaleza diversa que puede haber, pero donde el Estado posibilita, facilita, es complaciente con los actores, sean civiles o de instituciones formales, que posibilitan que la desaparición acontezca en un lugar. Y para nosotros la desaparición forzada de la manera masiva como lo estamos viviendo es una clara responsabilidad estatal, en la que también tienen responsabilidad directa obviamente actores de la delincuencia organizada, pero en términos de la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos, para nosotros es uno de los fundamentales y principales responsables, y esto lo hemos denunciado desde hace mucho. Quiero dedicar mi último medio minuto en insistir en que los derechos se viven, se exigen, y que la valiosa lucha que están dando las madres, los padres de los y las desaparecidas es un signo de esperanza en medio de esta noche negra y de terror que estamos viviendo, y que para nosotros son un signo de esperanza, y que no podemos dejarlos caminar solos, ¿no? A veces, les digo yo, a veces andan como potrancas y potrancos desbocados, y nosotros brincando con ellos también por todos lados, porque a veces no sabemos qué hacer. Pero lo peor y en este momento es quedarnos abajo, escondidos, porque eso nos convierte en cómplices. Y yo creo que teniendo la valentía de estos padres y estas madres que salen a buscar valientemente a sus hijos, puede inyectarnos la valentía a todos los demás y fundamentalmente seguir dando sentidos de esperanza. Gracias compañeros. Buenas tardes. Soy Valeticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desaparecido el 11 de enero del 2011, hace 2 años. Ante la tragedia humanitaria que hemos estado sufriendo, miles de familias con personas desaparecidas, no nos hemos quedado callados. Todas las madres y padres de familiares desaparecidos en Nuevo León, en Coahuila, en México, nos hemos ido encontrando y hemos ido alzando la voz, buscando a nuestros hijos y después la justicia, como decimos. Nos hemos acercado con mucha gente y hemos tratado en la sociedad de sensibilizar sobre todo. No estamos todos, nos faltan los desaparecidos. Les estamos dando voz a través de nuestro propio dolor, a través de nuestra propia voz. Sin embargo, estar aquí nos hace fuertes. Hemos seguido sensibilizando o queriendo sensibilizar a la sociedad y a las autoridades. A los académicos también han estado trabajando con nosotros
y han querido expresar también lo que nosotros sentimos. Nos hemos ido a la sociedad, a todos los lugares donde nos han cobijado y donde nos dan un pequeño espacio para escuchar lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo. Hemos acompañado a otras víctimas de la violencia, Casino Royal, que son nuestros hermanos aquí en la ciudad, aquí en el estado, y más víctimas de la violencia por todo México. Empezamos a abordar los nombres de nuestros desaparecidos y los pañuelos empezaron a viajar por el mundo, donde hemos estado recibiendo bastante cobijo de parte de otras personas fuera de México. Hemos también querido conocer cómo vivir esta tragedia. Hemos acompañado, como les decía, otros grupos como los migrantes también. Nos hemos ido a caravanas por todos lados. No pudimos ir por Tamaulipas, nos decidimos ir por Texas, porque por Tamaulipas no podemos andar. Hemos sentido el acompañamiento de muchas personas solidarias, pero más que nada de víctimas dentro de nosotros mismos. Eso es lo que más hemos encontrado. Hemos seguido buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Como les decía, no hemos podido caminar por Tamaulipas, pero sí por Texas, encontrando muchas más víctimas de las que nos podemos imaginar. Empezamos con 5 bordados y llevamos ahorita más de 200. Solo los besos nos callarán la boca. No vamos a parar hasta encontrar a nuestros desaparecidos. Hemos seguido marchando por donde sea, buscándolos. Madres, padres, esposas, hermanos, hermanas, tíos. Nos hemos ido encontrando en cada estado al que vamos. Nos encontramos con otro grupo de madres de Centroamérica que buscan a sus desaparecidos en México. Hemos afortunadamente también recibido apoyo espiritual muy fuerte, sobre todo del Padre Solalinde, del obispo Raúl Vera en Coahuila, del Padre Pedro Pantoja, del Padre Chema. Hemos estado también recibiendo ese fuerte esfuerzo o respaldo espiritual. Hemos combinado nuestro dolor con la música, gracias a muchos que nos han estado acompañando a través de la lectura, de la poesía. Así es que hemos tenido la necesidad de irnos encontrando, de ir alzando la voz, de ir buscando para encontrar. No nos quedamos callados y necesitamos también el conocimiento, por eso decidimos seguir en un seminario de derechos humanos. Si conocemos nuestros derechos, podemos defenderlos. Por eso decidimos también seguir atrayendo a la gente a que conozca sus derechos. Si conocemos nuestros derechos, podemos defenderlos. Si conocemos nuestros derechos, puedo defender tu derecho también. ¿Quién sigue? No sabemos, pero por eso estamos aquí. Nos hemos convertido ahora, gracias al Centro PRO, con el seminario que nos trajo hasta acá. Gracias a ellos nos hemos convertido en defensores de derechos humanos ahora. Nosotros no manejamos cifras, manejamos nombres. La pregunta no es cuántos son, sino dónde están. Para continuar con nuestro programa, sigue la intervención de Rosa Elizabeth García. Ella nos va a hablar de la tragedia humanitaria que es la migración. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jorge. Mi nombre es Rosy García, soy miembro colaborador de la Casa del Migrante Casa Nicolás, que se encuentra en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
Y el día de hoy vengo en representación de 4 organizaciones que estuvimos trabajando en el reporte al que voy a dar lectura. Es un reporte que tiene por objetivo presentar la situación, la dinámica migratoria de principalmente centroamericanos indocumentados en el contexto de la región noreste, particularizando sobre las vulnerabilidades y las violaciones y las agresiones que sufren los migrantes indocumentados en esta región, principalmente en los estados de Coahuila y de Nuevo León, dado que estas organizaciones trabajamos en estas 2 entidades. Este reporte lo presentamos el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila, la Casa del Migrante Saltillo, ubicada en esta capital del estado de Coahuila, la Comisión Arquidiocesana de Derechos Humanos Adolfo Suárez, CADAS, ubicada también aquí en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y nosotros por Casa del Migrante, Casa Nicolás. Bueno, queremos comenzar mencionando que la franja fronteriza que corresponde a la región noreste de México es uno de los destinos más recurridos para los y las migrantes internacionales indocumentados en su intento por cruzar hacia los Estados Unidos. El hecho de que la ruta que recorre el Golfo de México de sur a norte sea la más corta es precisamente uno de los motivos por los cuales es mayormente transitada. Ahora, los testimonios recabados por quienes defendemos los derechos de esta población en la región demuestran que independientemente de las cifras, y aquí queremos puntualizar en esto porque muy recurrentemente nos preguntan, bueno, en el flujo cuántos vienen, cuántos van, cuántos se quedan, ¿no? Dejando un poco de lado esta perspectiva cuantitativa del fenómeno, nosotros identificamos que las condiciones del tránsito, independientemente de que disminuyan, aumenten por temporadas, etcétera, siguen sin mejorar, y lo que son los peligros, las vicisitudes, las violaciones a sus derechos humanos se mantienen e incluso incrementan. Una vez en el norte, las y los migrantes traen consigo un cúmulo de historias de dolor, de injusticia, pero también de solidaridad y tenacidad. Su tránsito por México es lamentablemente una pesadilla, puesto que el Estado mexicano no se ha comprometido a salvaguardar la integridad de la población que habita en el territorio, ya sea nacional o extranjera. El enfoque de control de fronteras y de poblaciones que caracteriza la política migratoria de nuestro país provoca que quienes se internan en México en tránsito hacia otro país sin los documentos requeridos lo hagan por lugares muy riesgosos, sin que tengan el menor recurso para defenderse de las extorsiones, del robo, del secuestro, de todo tipo de abusos a los que se enfrentan a lo largo de todo el territorio nacional. Esta situación empeora cuando estos agravios a su integridad física y moral se hacen bajo el cobijo de las autoridades del Estado mexicano, o por ellos mismas, o por la deliberada omisión de sus responsabilidades, a pesar de las denuncias y de los registros que de todo ello existe extensivamente. La experiencia que nos deja el intercambio cercano con nuestros compañeros y compañeras centroamericanos es que trágicamente el derecho humano que significa migrar se convierte ahora en un factor de vida o muerte. Una experiencia que debiera significar el crecimiento personal y la oportunidad de mejorar condiciones de vida se convierte en México un factor que potencializa la deshumanización y la violencia. El establecimiento de una política migratoria restrictiva le cierra el paso a un enfoque que privilegia el desarrollo y la integración social, la integración económica, la integración cultural de pueblos hermanos como el resultado de flujo de los procesos el resultado de los procesos de movilidad humana. Peor aún, las y los migrantes son percibidos como una amenaza para el país a la que hay que contener, y en consecuencia se ha establecido las bases para echar a andar un sistema policial de control que conlleva a la vulneración y criminalización del migrante indocumentado. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta vulnerabilidad en el noreste? Presentaré lo que son los contextos de Coahuila y de Nuevo León con los aportes de mis compañeros. En Coahuila, bueno, lo que es el flujo y la presencia de este fenómeno de paso de migrantes es un fenómeno social que ya está presente desde hace varios años, ¿no? Y que es parte de la constante de la vida de la sociedad coahuilense.
Es un fenómeno que, sin embargo, sigue siendo invisible y poco atendido por las autoridades de la localidad, y que más bien es ignorado en sus implicaciones económicas, sociales y culturales. Al llegar al norte de México, ya los migrantes han recorrido un largo camino. Su camino ya es cansado. Días sin comer, con una experiencia de vida y una carga emocional muy fuerte por lo vivido en el trayecto. Su necesidad de ser escuchados, de comunicarse con su familia y el saber si los van a seguir apoyando para poder llegar a su destino son cosas básicas. Algunos piensan quedarse incluso ya en esta zona, a pesar de que de las mayores dificultades a las que se enfrentan es la posibilidad de conseguir un trabajo, debido a que no cuentan con el permiso para hacerlo. La situación de violencia que prevalece en el estado de Coahuila ha provocado que la mayoría sufra en carne propia los estragos de vivir en la total impunidad y ante una autoridad omisa que en ocasiones ella misma se convierte en parte de la delincuencia, al abusar y repartirse lo poco que pueden tener consigo los migrantes. Asaltos a cualquier hora del día, secuestros, robos son solo una muestra de lo que padecen estos hermanos y hermanas nuestros a su paso por nuestra región. A lo que se añade la falta de sensibilidad, de conciencia de la población que los ve pasar y que por miedo a lo desconocido y atendiendo actitudes xenofóbicas y discriminatorias, los agreden, les niegan su ayuda. Otras implicaciones del viaje de los migrantes son las consecuencias en su salud y la falta de acceso al sistema de salud de Coahuila, en donde nuestros compañeros del Centro Juan Gerardi de Casa Saltillo identifican que el acceso al sistema de salud en este estado está sujeto la mayoría de las veces a la voluntad de los propios colaboradores de estas dos organizaciones o de otras organizaciones de atención social, en vez de que sea precisamente algo que atienda el propio estado. La Casa del Migrante Saltillo propone también sobre la mesa la situación de vulnerabilidad en la que se enfrentan los defensores y defensoras de migrantes, ¿no? El hecho de que se trabaje con esta población que ha sido víctima de violaciones y de agresiones hace que ellos mismos, como sus defensores, corran peligro y se mantienen en un contexto total de defensión, debido a que, a pesar de que ya hay medidas cautelares establecidas, el Estado de Coahuila y el Estado mexicano no se han comprometido completamente a salvaguardar la integridad de estas personas, de nuestros compañeros, y de la propia población migrante. Ahora, el contexto que tenemos acá en Nuevo León, nos percatamos de que, bueno, el flujo de migrantes se ha incrementado en los últimos 3 años. Hay un incremento también de población femenina en este flujo, y la principal causa de su vulnerabilidad sigue siendo, como en Coahuila, su invisibilidad, ¿no? Los peligros a los cuales se enfrentan básicamente, pues bueno, son ataques de parte de las corporaciones de policía, básicamente municipales, estatales, hostigamientos, extorsiones, secuestros, tanto de las autoridades como obviamente del crimen organizado. Una particularidad que tiene la dinámica migratoria en Nuevo León es de que en el imaginario colectivo de los migrantes, incluso en su propio discurso, mencionan que Monterrey ya lo identifican como un lugar en donde pueden encontrar trabajo, y es una ciudad que está cerca de la frontera pero no en la franja fronteriza, entonces la utilizan como, digamos, un punto de permanencia temporal, que ya se empieza a percibir incluso como una ciudad de permanencia total, de permanencia. La cuestión de estar cerca de la frontera pero no en la línea fronteriza los hace precisamente establecer sus hogares acá, mientras esperan que sus familiares les envíen dinero para seguir el camino, o incluso si ya ven que la frontera está cerrada, está muy pesado el ambiente por allá, permanecen en la ciudad, lo cual conlleva otra problemática, que a pesar de que existe esta idea de que en la ciudad hay trabajo, se encuentran con la realidad de que no es tan fácil, ¿no? Nos encontramos cada vez más documentando casos de trata, ¿no? Trata de personas en su modalidad de explotación laboral,
personas que les prometen cierto tipo de trabajo por unas condiciones laborales específicas y los retienen, los privan de su libertad, los mantienen trabajando en condiciones totalmente indignas, sin acceso a comida, sin acceso a servicios de salud, les retienen su dinero. Entonces esto es algo que se está cada vez más presentando en la región. Finalmente, identificamos también en este sentido de incremento de la población femenina migrante, encontramos que hay toda un vacío institucional, no es una violencia institucional porque no hay programas. Si de por sí el fenómeno es invisible todavía en general para la población migrante, para las mujeres no hay programas, no hay proyectos a nivel municipal, a nivel estatal que atiendan la violencia estructural de la que vienen huyendo las mujeres centroamericanas. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia física. Entonces todavía es un grado más de vulnerabilidad de estas mujeres, por lo que consideramos que los programas de atención tienen que realizarse a partir de una perspectiva de género. Finalmente, pues digamos, a modo de cerrar un poco esta presentación, pues el contexto de estos dos estados, lamentablemente tampoco tenemos la participación de algunos compañeros del estado de Coahuila. Trabajan en condiciones sumamente extremas y de violencia diarias, ¿no? Podríamos decir que esta vulnerabilidad se expresa desde muy diferentes perspectivas, a través de una violencia institucional, violencia jurídica, a partir de lo que son los marcos de migración, reglamento, violencia laboral, y todo esto pues simplemente nos muestra que realmente no hay una intención por parte del Estado de proteger a las personas. Hay que cambiar un poco esta visión de esta seguridad ciudadana por una percepción, un paradigma de seguridad humana, ¿no? En donde intervengamos todos independientemente de lo que son las identidades jurídicas que tengamos. Gracias. Muchas gracias.